Hola, espero que estés muy bien. En este video quiero hablarte acerca de los problemas que han surgido con los televisores Samsung, especialmente del 2020 y 2021, que serían la serie TU y los AU. Para esto voy a utilizar como ejemplo ese televisor que es un LG SM9000 que sufrió un daño irreparable hace unos meses atrás, que le pagué a un técnico para que lo viniera a abrir para poderte explicar mejor qué sucede con los televisores Samsung mencionados. Digo con los televisores Samsung mencionados porque aún no sé acerca del Vivo 8000 y del Cebu 8000, que son los más recientes. Por ejemplo, este es el Cebu 8000, porque de ellos todavía no hay quejas, entonces habrá que esperar. Entonces mira, así de forma rápida, los televisores actuales que no son OLED, todos son LCD, que es esta la pantalla LCD principal, y tienen algún tipo de retroiluminación LED. En este caso, este modelo, recuerda, es un LG SM9000 del 2019, tiene tecnología de retroiluminación LED directa con Full Array, que es una mayor cantidad de bombillitos, con la función de atenuación local. El problema con estos televisores Samsung mencionados es que la tecnología de retroiluminación es LED Edge, que viene principalmente de la parte de abajo de la pantalla. Pero bueno, realmente eso no es un problema. El problema tiene que ver con el sobrecalentamiento que esos televisores presentan en esa parte baja de la pantalla, y que no existe algo para decrecer ese sobrecalentamiento. Para que lo entiendas mejor, te voy a mostrar esta parte. Entonces mira, los televisores, incluyendo los Samsung mencionados, tienen la parte de abajo estos chips, que por su abreviación en inglés es Chip on Flex o COF. Entonces esta parte es lo que conecta la pantalla LCD con todo el sistema eléctrico y electrónico que hay ubicado en la parte posterior de los televisores. Es un poco incómodo maniobrar esto en este espacio tan pequeño. Listo, entonces para que tengas ese aspecto muy presente. Entonces mira, yo le pagué a un técnico para que viniera a destapar este televisor para yo poder conocer más acerca de los televisores LCD LED. Y por supuesto es un técnico que tiene más de 10 años de experiencia y sí ha recibido muchas quejas de varias marcas, y en eso incluyo los Samsung mencionados. El problema del sobrecalentamiento de esos Samsung de gama baja especialmente es que, además de que los COF se sobrecalientan y se empiezan a dañar, que es el problema más común que han tenido esos televisores, es que no cuentan con algo extra que les ayude a disipar calor. En este caso, esta es una placa de aluminio, aparentemente, me explicaba él, que aunque parezca algo irrelevante, ayuda a que el calor se pueda disipar un poco mejor. Pero además está la teoría de que como los televisores Samsung desde la serie TU y especialmente la serie AU los empezaron a fabricar tan delgados, entonces eso realmente no ayuda a disipar muy bien el calor, por lo menos en la gama baja, porque en la gama media, que son por ejemplo los Q60, los Q70, los Q80, y pues en la gama alta no hay tantos reportes, o yo no he escuchado tantos, o por lo menos él dice que no hay tantos reportes por ese aspecto, porque aparentemente esos de gama media y gama alta sí cuentan con algo que ayude a disipar mejor el calor, en el caso de los COF, de los televisores que tienen retroiluminación pues LED Edge, que viene principalmente solamente de la parte de abajo de la pantalla. Y en el caso de los de gama alta, que tienen por ejemplo tecnología de retroiluminación LED directa Full Array básica, como es el caso por ejemplo de este SM9000, o retroiluminación LED directa Full Array Mini LEDs, que suelen tener una mayor cantidad de bombillitos LED y más pequeños.
En esa gama se supone que en la parte de atrás tienen también materiales que ayudan a disipar mejor el calor, pero en la gama baja pues con Samsung no sucede, por lo menos en los del 2020 y 2021. Aún no han llegado reportes del VO8000, que es del 2022, y tampoco, por lo menos hasta la fecha, han llegado reportes del CEBO8000, que por ejemplo es este que observas acá en la parte de atrás, que es de este 2023. También él mencionaba de la vida útil. Lo que yo antes mencionaba, o lo que se lee en distintas páginas, de las más de 60.000 horas que se espera de vida útil de un televisor LCD LED, pues realmente no es así. Eso es lo que uno esperaría, pero pues eso sería demasiado pedir. Lo que él me decía es que los LEDs, los bombillitos, que serían estos, tienen un tiempo de vida útil aproximado, de acuerdo a la experiencia que él tiene, de 6.000 horas en promedio. Hay unos que pueden durar más, otros que pueden durar menos, y lo que empiezan a desgastarse son pues la luminancia, y algunos se empiezan a dañar. Parece que ya pasó el de la mazamorra, te pido disculpas ahí. Entonces mira, ese tiempo de vida útil aproximado es, por supuesto, utilizando los LEDs a su máxima capacidad de brillo, es decir, exigiéndolos al máximo. Entonces, las recomendaciones para que ese tipo de televisores, o en general, duren por lo menos un poco más, es activar los cuidados de ahorro de energía, que no siempre esté la máxima cantidad de brillo activa, que esa cantidad de brillo pueda, por ejemplo, mermar automáticamente cuando la habitación no hay tanta iluminación, o que tú manualmente la disminuyas, pero a veces sé que se puede tornar en algo que se pueda olvidar. Entonces, por eso es bueno, me explicaba él, activar las funciones de software de ahorro de energía para que los bombillitos LED no siempre estén a la máxima capacidad. En la gama alta, recuerda que los cuidados o los materiales son de mejor calidad, y pues todo el sistema de enfriamiento es un poco mejor, aunque sigue siendo no el mejor, sobre todo en los televisores Samsung o de otras marcas. Por ejemplo, el sistema de ventilación, si tú analizas en los televisores Samsung, no es el más adecuado, solamente tienen una pequeña rejilla. Y es que lastimosamente Samsung en los últimos años se ha enfocado en hacer televisores muy bonitos, muy llamativos, muy elegantes, ultra delgados, pero aparentemente no es lo más óptimo en cuanto al manejo del calor, por lo menos especialmente en la gama baja. Entonces, esos cuidados, por un lado, el activar las funciones de ahorro de energía. Tal vez eso te decepcione, porque tú querrás probablemente en tu televisor de gama baja siempre tener la máxima cantidad de brillo y utilizarlo 10, 12, 14 horas seguidas durante el día. Ahí entra lo otro a jugar, que no se recomienda un uso tan extremo de esos televisores durante todo el día, precisamente por lo mencionado de que el sistema de refrigeración no es el mejor. Por ejemplo, una persona que lo utilice 4 o 5 horas al día de forma intercalada, por ejemplo 3 horas en la mañana, 2 o 3 horas en la noche, algo así, no debería sufrir con su televisor y le debería durar más años. Y los reportes que se han escuchado de esos televisores Samsung que se dañan al año o en menos de un año, tiene que ver pues con el uso, que es alto. Y además, otro cuidado que debes tener en cuenta es no ubicarlo en una base de pared, en una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde. Aunque parezca algo obvio y tonto a la vez, muchas personas cometen ese error, o el error de colocarlo en una base sobre una mesa cerca a una ventana, que de pronto en algún momento que esas personas no están, el sol entra de forma directa, y todo eso poco a poco va deteriorando pues todo el sistema eléctrico, electrónico y las partes de los televisores. El otro cuidado tiene que ver pues siempre conectarlo a un regulador de voltaje, porque eso también, esos cambios bruscos de voltaje que suceden especialmente en algunos países de América Latina, a corto, mediano, largo plazo podrían afectar también. Y apagarlo siempre desde el control remoto, y esto lo digo porque muchas personas tienden a desconectar sus televisores directamente de la red eléctrica,
mientras los televisores están encendidos, y eso también puede afectar a largo plazo especialmente el sistema electrónico y eléctrico de los televisores. Para terminar, quiero decirte que no es que yo tenga un contrato con una marca, que me guste una marca más que otra, que me paguen. No, simplemente que cuando me preguntaban algunas personas acerca de esos reportes sobre los televisores Samsung, realmente yo no podría decirles si sí o si no, porque no lo había vivido y porque aún no lo había preguntado. Recuerda que ya le pregunté a una persona experta que lleva más de 10 años de experiencia, un técnico que fue el que me ayudó a destapar este SM9000, que utilizo este SM9000 como ejemplo para explicarte el problema de esos televisores Samsung mencionados. También quiero decirte que aunque te decepcione un poco esos cuidados que te menciono en cuanto a brillo, sobre todo que a muchas personas el brillo les encanta, pues lamentablemente hay que aplicarlos. Recuerda que no sé en los modelos Samsung de gama baja actuales si ese problema ya lo solucionaron. Tal vez sí, tal vez ya les hayan añadido por lo menos esta parte que ayude a disipar un poco mejor el calor de los cuff. Pero obviamente no lo puedo comprobar porque destapar un televisor de esto sería prácticamente arruinarlo, pero ya he explicado de que le entraría polvo y todo eso porque no tengo un espacio estéril para poderlo hacer. Y lo otro que quería mencionarte es que tengo familiares y conocidos que tienen un TU8000 y una U8000, por ejemplo, que a día de hoy todavía les ha durado. Pero probablemente ahora que menciono todo lo que ya he dicho a través de este video, el uso que ellos les dan no es, digamos que tan extremo. Me han dicho que entre 5 y 6 horas diarias, pero no son horas seguidas. Entonces tal vez por eso también ha ayudado a que esos televisores les duren mucho tiempo. Mientras que los reportes que se han visto, como ya te digo, de acuerdo al técnico al que le pregunté, es con un uso excesivo y que además muchas veces él nota que lo han colgado en una base de pared que recibe el sol de forma directa, que se calienta mucho y todo ese calor se transmite al televisor y por supuesto afecta a mediano o largo plazo. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios si has tenido algún problema con tu televisor Samsung, qué le ha pasado, cuál ha sido el reporte, si te lo han solucionado, si ha cubierto la garantía, si ese problema sucedió después del tiempo de garantía, porque es el mayor reporte que me han escrito algunos suscriptores. Si volverías a comprar Samsung o si te ha durado muchos años, por ejemplo tu TU8000 o tu AU8000. Déjamelo por favor saber en la caja de comentarios. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.